La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la quinta parte que quiero compartirles de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, está basada en el capítulo 2 de esa carta, capítulo 2 de primero de Tesalonicenses. En el verso 10 al versículo 12, en estos dos pasajes bíblicos prácticamente, el apóstol está completamente concluyendo, podemos decir, en los tres versículos 10, 11 y 12. Son tres pasajes bíblicos, donde él concluye ciertamente su defensa, donde es acusado por muchos judíos que quieren realmente destruir la fe de los tesalonicenses, y por todos lados que Pablo está predicando, procuran ir a deshacer cuanta predicación está llevando a cabo el apóstol Pablo. Es que lo persiguen por diferentes pueblos, ciudades. Ahora Pablo concluye con estos tres versículos y dice: vosotros sois testigos, le dice a los tesalonicenses, y Dios también es testigo de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y concluye con el verso 12 diciendo: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Muy bien. Podemos titular a estos tres versículos un modelo de conducta. Ciertamente Pablo viene a ser un modelo en el liderazgo, un hombre que está a la cabeza de tantos líderes a nivel mundial, a nivel internacional. Un apóstol que realmente es íntegro en lo que hace. La conducta de Pablo fue ejemplar, según el verso 10. El apóstol usa tres adverbios para describir su comportamiento entre los tesalonicenses. Dijo que él y sus colegas se comportaron, número 1, santa; 2, justa; y tercero, irreprensiblemente con los creyentes. Es lo que dice en el verso 10. Una vez más pone a los tesalonicenses como testigos con la frase: vosotros sois testigos. Santamente se refiere a la conducta pura, separada del mal y apartada para Dios, cosa que debe caracterizar a todo hombre de Dios, a todos los creyentes. Justamente tiene que ver con la justicia práctica. No hace referencia a la justicia perfecta de Cristo, que es nuestra por haberlo aceptado como nuestro Salvador. Procedemos justamente cuando damos a Dios y a los seres humanos lo que les pertenece. Irreprensiblemente quiere decir en forma irreprochable. Así era la conducta de Pablo, Silas y Timoteo. Pablo enseñaba que Jesús, en otras palabras, Pablo enseñaba que es necesario que el obispo sea irreprensible.
sea una persona que no tenga que señalarse por los defectos de esto o del otro. Eso lo vemos en la primera carta que estudiábamos en el capítulo 3 y verso 2 de primero de Timoteo, y que practicaba lo que predicaba, en otras palabras. Entonces Pablo fue como un padre para los creyentes en Tesalónica. Es lo que nos enseñan los versículos 11 y 12. Anteriormente Pablo demuestra ternura hacia los hermanos en tesalonicenses. En Tesalónica muestra esa ternura a nuestros hermanos tesalonicenses. Ciertamente el hombre tiene un corazón de nodriza, un hombre como el corazón de una mamá. Dios mío, una mamá cuida al máximo a su bebé hasta donde puede. Lo cuida, lo mima, lo abraza, lo besa y hace cuantas cosas. Por supuesto que un papá ama a sus hijos, pero una mamá es todavía mucho más sensible. Ella pasa más tiempo con el chamaquito, con el niño o la niña, lo cuida cuanto mejor se pueda. Entonces Pablo es un hombre con una actitud de ternura hacia los hermanos de Tesalónica. Solo vemos en el capítulo 2, verso 7, tal cuidado generalmente es característico de una madre. Ese padre llamado Saulo de Tarso, que más tarde se llamó Pablo, ciertamente tiene un corazón como de una madre. En estos dos versículos describe su papel como padre espiritual que se preocupaba por el desarrollo completo de sus hijos, así como su autoridad para llevarlos hacia la madurez espiritual. Les exhortaba, les consolaba y les encargaba que anduvieran como es digno de Dios. Una de las definiciones de exhortar es amonestar con urgencia. Ese papel le pertenece al Padre. Consolar tiene un significado más obvio. Los tesalonicenses estaban pasando por muchas pruebas. Necesitaban del ministerio de consolación. Encargar tiene la idea de pedir a alguien que asuma una seria responsabilidad. El encargo tenía que ver con andar como es digno de Dios. Pablo agregó que Dios le había llamado a su reino. El reino de Dios tiene cuando menos dos significados. Hay un aspecto actual que es espiritual. Eso lo vemos claro en Colosenses, en el capítulo 1, versos 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el trabajo del Dios Padre, de sacarnos de las tinieblas, de donde estábamos perdidos, arruinados. Pero Él tuvo tanta compasión como Padre. Dijo, no es posible que estos mis hijos estén perdidos en las tinieblas, que anden como insensatos, como tontos, a tientas y a ciegas. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz de su amado Hijo Jesús. Nos trajo al reino de su amado Hijo Jesús, que es la luz. Y es lo que nos da a entender el apóstol cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en las tinieblas, en las garras del diablo. Estamos hoy bendecidos
estamos en el reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, tiene también un aspecto futuro que se llevará a cabo cuando Cristo vuelva a esta tierra para reinar. Ahora, los cristianos somos partícipes de ambos. Cristo debe reinar ahora mismo en nuestros corazones y reinaremos con Él sobre la tierra cuando regrese. Eso lo vemos claro en Apocalipsis capítulo 2, verso 10 y capítulo 5, verso 6. Notemos el capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora vemos en el otro pasaje, el capítulo 5, verso 6, siempre de Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, refiriéndonos a Cristo, en otras palabras, el que fue crucificado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. Lo vemos ahora triunfante, victorioso. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, todas las cosas que hagamos, hagámosla dándole toda la honra a Dios. Ahora la preocupación de Pablo por los tesalonicenses, la encontramos ahora en los versos 13 al verso 20. Ya hemos observado la forma en que Pablo amaba a los creyentes de Tesalónica, incluso estaba dispuesto a entregarse por ellos. En este capítulo se pone de relieve su gran preocupación por ellos. Pablo y sus colegas tuvieron que salir repentinamente de Tesalónica después de la persecución que iniciaron contra ellos los judíos. Es que los judíos odiaban tanto a Pablo y su mensaje que no querían verlo por ningún lado ni saber que estuviese en algún pueblo, porque allá iban los judíos a hacerle la vida de cuadritos. Ahora bien, puesto que su estancia en esa ciudad había sido muy breve, no tuvieron tiempo suficiente como para confirmar a los creyentes en su fe. Debido a ello, se fueron muy preocupados por ellos. Entre otras cosas, no sabían si habían podido resistir la oposición de los enemigos a la palabra de Dios. El pasaje tiene 2 puntos principales. La preocupación declarada de Pablo en los versos 13 al 16 y el deseo de verlos según el verso 17 al verso 20. Ahora la preocupación que el apóstol realmente declara la vemos en los versículos 13 al verso 16. Quiero que le prestemos atención a esos interesantes pasajes. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ciertamente Pablo tenía justa razón de encomiar a estos tesalonicenses. Recibiste la palabra no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, era una palabra activa, era una palabra poderosa, una palabra que estaba haciendo su efectividad en el corazón de los tesalonicenses.
Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, de las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Ciertamente vosotros habéis padecido. Ahora Pablo vuelve a su tema de dar gracias a Dios por los hermanos en Tesalonicenses, es decir, en Tesalónica. Da gracias a Dios por estos tesalonicenses. Esa era una norma constante, lo hacía sin cesar, según el versículo 13. La gratitud de este hombre que expresa en este versículo tiene que ver con la manera en que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que habían oído de los misioneros. Hoy tenemos tantos evangélicos, Dios mío, que se les predica tanta palabra y no se ven los cambios en ellos. Siguen tan torcidos, tan arruinados que no se ven los cambios. Y a veces uno dice, Señor, ¿estamos espadeando al aire o qué? Porque no estamos mirando los cambios en esta gente. Les predicamos de un modo, les predicamos de otro y siguen testarudos. No reciben tu palabra, Señor. Muchos creyentes no quieren ni bautizarse. Algunos que están en fornicación no quieren arreglar sus vidas, no quieren casarse. Y todavía dicen, mire pastor, ¿para qué casarnos? No hay necesidad, yo ya llevo años junto con este hombre o con esta mujer. No es necesario. Se da cuenta cómo pisotean a Dios y a la palabra de Dios en esa necedad que no creen a lo que Dios dice en su palabra, que los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Deben de arreglar sus asuntos. Y aquí Pablo los encomia a estos hermanos de Tesalónica. Ustedes recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como la palabra que es en verdad palabra de Dios. Se ha hecho tan efectiva en ustedes. Entonces la gratitud que expresa en este versículo tiene que ver con la manera en que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que habían oído de los misioneros, según el verso 13. La recibieron no como palabra de los hombres, sino como la verdad, la palabra de Dios. Según el verso 13, es obvio que el Señor había abierto sus corazones tal como hizo con Lidia en Filipos, según Hechos capítulo 16, verso 14. En Romanos capítulo 16, verso 17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Los siervos de Dios habían declarado que el evangelio es la palabra de Dios y así fue recibida. Ella tiene poder en sí para regenerar las almas. Y las almas que no han sido regeneradas es porque no han dado lugar en su corazón a la palabra. Por eso es que no tienen cambio. Y nunca tendrán cambio mientras la palabra no le den cabida. Pero una vez que le den cabida en su corazón, habrá cambios sobrenaturales. Es decir, Dios se encargará de esos cambios que el hombre necesita. Lo que Dios espera es que obedezcan su palabra. Entonces, y esto es lo que hicieron los tesalonicenses, oyeron la palabra, la oyeron con tanta fe, la recibieron y la pusieron por obra. Porque los siervos de Dios habían ciertamente predicado el evangelio, habían declarado la palabra de Dios, y así fue recibida. Ella tiene poder en sí para regenerar cuanta alma reciba. Esa verdad gloriosa, sublime y suprema. Eso lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando el hombre y la mujer
reciben esa palabra en su corazón y la ponen por obra, se vuelven incorruptibles. Puede haber pecado por todos lados, se mantienen completamente puros para Dios, limpios, santos, para el Dios Todopoderoso. Así como el pescado que hay, como los peces que existen en las aguas saladas, no son salados la carne de esos animales, aunque están en las aguas saladas. Si usted agarra cualquier pez en las aguas saladas, usted no va a encontrar pez con carne salada, sino con carne dulce. Pero ¿cómo es que esa carne, viviendo tanto tiempo, años en las aguas saladas, no está salada? Es que no se contaminan con las aguas saladas la carne de ellos. Es lo mismo nosotros, los cristianos, aunque vivamos en medio de un mundo perdido, poseído de demonios, con gentes malignas, no nos contaminamos porque estamos bañados con la sangre de Cristo y la palabra viva y eficaz mora en nosotros. Qué importante y glorioso es creer esta verdad. Entonces su poder se manifestó en los corazones de los tesalonicenses que creyeron. El deber de los enviados de Dios es compartir la palabra, no usando palabras persuasivas de truecos o engaños, sino en el poder del Espíritu Santo, el que hace la obra de Dios en los corazones de cuantos creen. Porque los que son sin fe no reciben cambios, pero los de fe son transformados por el poder de la palabra. Esa palabra no solo regeneró a los creyentes, sino que también actuaba en ellos. Pablo usó el tiempo presente, es decir, usó el tiempo presente, la cual actúa en vosotros los creyentes, según el capítulo 2, verso 13. La palabra hace una obra continua en los corazones de los que hemos creído. El mismo verbo se usa en Efesios capítulo 3, en el versículo 20. Por ejemplo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que si Dios entró en nosotros y su palabra permanece en nosotros, ese poder actúa en nosotros y actúa en el favor nuestro, en el favor de aquellos que nos rodean. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Por supuesto, el Dios nuestro a quien servimos tiene ese potencial. Tiene todo el poder para hacer abundante todas las cosas. Recalcando, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso nos habla Efesios capítulo 3, verso 20. Entonces, debemos entonces agradecer a Dios por la grandeza de su misericordia. Porque aquel que es poderoso, es decir, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tenemos a Dios en nosotros, va a actuar ese poder para hacer muchas cosas grandes y gloriosas. Seremos sanados de cualquier enfermedad. Tendremos diferentes bendiciones dadas por Dios porque Dios actúa poderosamente en nosotros. Con corazón debemos empapar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios para dar al Espíritu algo sobre lo que pueda actuar. Entonces Pablo aconseja a los colosenses en el capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándoos. 2. Exhortándoos. 3. En toda sabiduría. En este caso, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Así la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así Dios quiere que estemos delante de Él para siempre, porque si actuamos de esa manera, seremos prosperados, seremos bendecidos y veremos la mano de Dios obrando eficazmente en el favor de todos los que nos rodean, y todas las cosas que emprendamos serán altamente bendecidas por Dios, enriquecidas por Dios, porque le amamos y le servimos. Y así sucesivamente. Antes de salir del aire, quiero orar por aquellos líderes que se encuentran necesitados, que se sienten desesperados, angustiados, y quiero orar por los que se encuentran enfermos, no solamente por los líderes, sino por toda persona que está pasando necesidad. Ahí donde está, cierre sus ojos si es posible y exponga su petición a Dios. Divino Salvador, gracias por la palabra que hemos impartido. Gracias por estos tesalonicenses que fueron el ejemplo maravilloso. Y gracias por el buen ejemplo de Pablo. Y gracias por la fidelidad tuya, oh Dios, de haber preparado hombres como Pablo y otros mensajeros que han sido genuinos, rectos, puros, sinceros, delante de ti, delante de los hombres. Te pido, Señor, por aquellos líderes o pastores que están pasando crisis, que se sienten desanimados, que se sienten tristes, que ya no hayan que hacer, oh Dios, que están a punto de dejar el pastorado o el liderazgo. Te ruego, Padre, que los alientes, los fortalezcas y que vengan a recobrar el ánimo, las fuerzas, el vigor espiritual, aún las fuerzas físicas, oh Dios, para hacer el trabajo tuyo. Los que están enfermos sean tocados, sanados por tu mano poderosa. Los que están abatidos, angustiados, sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que tú eres Dios sobre ellos para vida, para fortaleza. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga grandemente a usted y a los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.